Gloria a Dios, que así se escuche siempre es para el Señor. ¿Para quién es? Para el Señor, aleluya. Vamos a ver nuestras Biblias en Hebreos 6. Vamos a la lectura del mes. Vamos a Hebreos 6, pero vamos a leer desde el capítulo 9, ¿sale? Hebreos 6, 9. Hebreos 6, 9, vamos a leer primero del 9 al 12 y después vamos a leer los siguientes versículos. Hebreos 6, del 9 al 12 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, vamos a orar rápidamente, vamos a pedir a Dios que Él venga y que nos hable y que nos visite. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, de poder venir delante de tu presencia, delante de tu nombre, Señor, el nombre que es santo, el nombre que es digno, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, y poder escuchar tu mensaje y poder escuchar tu palabra, Señor. Muchas veces podemos venir, Señor, en la rutina, en la monotonía, Señor, pero el día de hoy te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos despierte y nos levante, Señor, para poder atender a tu voz, Señor, y obedecerla y agradarte así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, más o menos, como que están dormidos todavía. Ok, vamos a hablar acerca del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es un libro, en lo personal, fascinante. Es de mis libros favoritos y cada vez que les ha pasado cuando leen la palabra de Dios, que cada vez que leen algo dicen, wow, esto no lo vi, no lo entendí, cómo pasó. Y eso hace que deseemos conocer más de Dios. ¿Sí les ha pasado? A todos, ¿no? Yo sé que sí, a todos. ¿Sí o no? Órale, ya hay que despertar, hermanos. Entonces, aquí está hablando, no se conoce bien cuál es el autor de este libro, sin embargo, muchos le atribuyen que esta epístola la escribió el apóstol Pablo, aunque él no lo dice y en todas sus demás epístolas sí lo dice. Entonces, algunos dicen, no, pues no lo dijo, entonces quién sabe. Pero el punto es que el autor de esta epístola está como que diciendo, ¿no? De que si nosotros recaemos a la antigua vida y entonces que ya no hay otro sacrificio y está como que un poquito rudo diciéndole algunas cosas un poquito serias. Pero después dice, pero no es para ustedes, ¿no? Le dicen, pero esto no es para ustedes. Ustedes han estado trabajando, Dios no es injusto para olvidar la obra que han hecho, pero sí les digo esto, y es el tema de este mes, que no seamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ok? Ese es el tema del mes. Y hoy quiero hablar acerca de las promesas. Precisamente explica después el autor qué es la promesa o qué produce la promesa en nosotros. Y vamos a leerlo ahí. A ver, vamos al 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos lo entendieron? Allá nos dio la respuesta, ¿eh?
¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos dicen, hermano, medio, medio? A ver, ¿cuántos dicen medio, medio? Levanten su mano. ¿Cuántos dicen, no, yo ya le entendí a la primera mano? Pues, ¿qué pasó? Pues estás hablando conmigo. Vamos a leerlo, hermana, en ETV o PDT, la que tú quieras. Son similares. Y vamos a leerlo. A ver qué dice. NTV, ahí te da. O por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Está hablando de las promesas, ¿se acuerdan? Que por la fe y la paciencia le damos la promesa. Y entonces da un ejemplo, y el ejemplo es, está la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios, todos sabemos que no existe nadie superior a Dios, ¿verdad? ¿Por quién jurar? Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe duda, no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Y estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él, ¿cuántos han acudido a Él? En busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Seguimos, ya se trabó. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vamos aquí da hasta, dice, a ver, Dios promete cosas, ¿verdad? En otra ocasión vamos a hablar de por qué promete cosas. Lo que vamos a decir es, lo que produce la promesa, lo que debe producir la promesa a la persona que Dios le hace la promesa es que certeza, confianza, esperanza, no me va a fallar. ¿Te acuerdas cuando te prometían algo y no te lo cumplían? Y esa misma persona te prometía algo otra vez y entonces te decías, nah, ya, que ya no le creo, ¿verdad? Y ya después de la tercera, cuarta vez que te lo prometía, te lo cumplía, como que tú ya estabas así como de que, no, será. Te prometo que te voy a llevar por un helado si sacas buenas calificaciones. ¿Cuántos han hecho promesas insensatas a alguna persona? ¿Verdad? Somos un poquito insensatos nosotros, pero Dios no, Dios es bueno. Dios es una característica de Él, es que Dios es inmutable. Yo le doy muchas gracias a Dios por ese atributo, porque ¿qué quiere decir? Él no va a cambiar nunca de parecer. Él decidió amarte y ¿qué crees? Te va a amar. Aunque tú lo odies y lo aborrezcas y lo pisotees y le escupes, Él te va a amar, porque ya lo decidió así, ¿verdad? Ahora, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos decidido seguir a Jesucristo, entonces ahora nosotros tenemos una confianza y una promesa, y es la más grande promesa que Él nos ha dado. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? ¿Cuántos quieren el cielo? Sí se nota mucho en su amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren tener esa vida eterna? Dios ya lo prometió. ¿Cómo es que lo prometió? Bueno, Él estaba tan serio en esa promesa que mató a su hijo. Decidió matar a su hijo. Sacrificarlo. ¿Para qué? Para que tú y yo recibiéramos esa promesa. ¿No es algo que nos hace cortocircuito? ¿Cómo?
Dios nos amó. De hecho, eso dice Juan 3:16, ¿verdad? El hermano Jorge compartió acerca de ese versículo hace no muchos, en Navidad justamente. Eh, y entonces, pues bueno, está explicando lo que debe producir en nosotros la promesa. Y ese es un fortísimo consuelo, es un ancla, es algo que no se mueve. Es decir, Dios no va a mentir, Él lo prometió y lo va a cumplir. Y no tengo que dudar, ni tengo que echarme para atrás, y no tengo que... Pero ¿cuándo saben que si dudamos? ¿Cuándo sabes que si nos echamos para atrás? ¿Cuándo saben que a veces nos como que vienen pensamientos de decir, pues mejor ya, como que yo no estoy para esto del cristianismo, como que, ¿verdad? Pero vamos a leer estos últimos dos versículos, hermana, para que entendamos esta esperanza que Dios nos da, que es al mismo tiempo una promesa. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para nuestra alma. Y esta esperanza que hace nos conduce. Esta idea que vamos ahorita a leer es una idea que está en los próximos 4 capítulos. Los siguientes 4 capítulos, bueno, no la menciona, pero llega a esta idea y dice, esta esperanza nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿De qué estaba hablando aquí? Del templo. ¿Se acuerdan del templo? En el templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jesucristo murió? Dicen que la tela de ese lugar, era una súper gruesísima. O sea, ¿cuántos le han roto a ustedes una playera? Ustedes mismos se enojaron una vez, ¡oh, ya! Rompieron su playera. Bueno, esta era prácticamente imposible de romper. Era súper gruesa. Se rompe, ¿ok? Y esto es que de ahora tenemos esta esperanza de que podemos conducirnos a través de la cortina. ¿A dónde? Al santuario interior de Dios. Ahorita vamos a explicar más esta idea. Y después, el siguiente versículo, dice, Jesús ya entró allí por nosotros. Y Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando el autor estaba hablando esto a los hebreos, que estaba hablando esto, ¿quiénes eran los hebreos? Pues los hebreos, los judíos, ¿verdad? Ellos tenían conceptos, se familiarizaban con conceptos, ¿no? Y entonces dijo, hay un sumo sacerdote, ese sumo sacerdote es Jesús y es según el orden de Melquisedec. Y entonces empieza a dar los elementos que se necesitan para que tú y yo podamos entrar a ese lugar. Y vamos a leer ahí, en el capítulo 7 hablas acerca de cómo es que Jesucristo es Melquisedec, o es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos al 7:23. ¿Vamos bien? ¿Están despiertos? ¿Ya se durmieron? Órale, conste, ¿eh? Hebreos 7:23, ya en la versión normal, hermana. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Perdón, ese fue el 22, pero bueno, los 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, no era algo como que tan fácil entrar al lugar santísimo. Tenía que cumplirse ciertos elementos para que tú y yo pudiésemos llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios habitaba.
donde estaba ahí Dios. Entonces nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie. Es más, los sumos sacerdotes que entraban ahí tenían que tener una campanita en su túnica. Si dejaba de sonar esa campanita, había malas noticias. ¿Cuál era la mala noticia? Se había muerto por indigno. O sea, no podía estar ahí cualquier persona, ¿me voy a entender? ¿Por qué? Pues porque es la misma presencia de Dios. Nadie puede estar en la misma presencia de Dios. Entonces, cuando no había una persona, un sumo sacerdote digno, santo, dice, pero era débil al final. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él entró una sola vez y entró para siempre, santo, inocente, alejado de los pecadores, más sublime que los cielos. ¿Estoy siendo claro? Entonces, este es el primer elemento importante. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros todo el tiempo. Yo no sé por qué alguien intercedería por mí, si nos conocemos, ¿verdad? Pero entonces, dice, si hay un nuevo sumo sacerdote, entonces debe haber un nuevo pacto. Debe haber un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no puede haber un nuevo sumo sacerdote si no hay, y estar vigente en un antiguo pacto. Tiene que haber un nuevo pacto. Entonces, el otro elemento es el nuevo pacto, y el nuevo pacto habla en Hebreos 8. ¿Ok? Vamos a leer del 6 al 13. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, habla de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahorita vamos a ver algunas promesas de las que mencionan. Dice, porque si aquel primero, habla del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desmentí de ellos, dice el Señor. Me desentendí, perdón, de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está muy padre esa promesa. Está muy padre. No podíamos, tú y yo, hermano, sin Jesús, sin su pacto, sin sus promesas, sin la inmutabilidad de Dios, hermano, tú y yo, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué estaríamos haciendo? Ponle que estás vivo, pero ¿qué estarías haciendo? Porque ya muerto, ya en la cárcel. Bueno, está bien, si eres dramático en la cárcel, está bien. Muertos, ¿no te has preguntado a veces, si no fueras cristiano, ¿qué serías? Yo a veces me pregunto eso, si no fuera cristiano, ¿qué sería? Nunca sale algo bueno después de esa pregunta, ¿verdad? Y, y dice aquí, la promesa de Dios dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué es ser propicio? ¿Te acuerdas lo que oraba ese publicano? ¿Qué decía? Ser propicio. ¿A mí qué es ser propicio? Que esté a favor de.
que le atienda, que le escuche, que le reciba. Y dice, voy a ser propicio a sus injusticias. No me voy a acordar de sus pecados ni de sus iniquidades. Wow. Gracias, Señor. Gracias. Y entonces se establece un nuevo pacto, un nuevo sumo sacerdote, un nuevo pacto. ¿Vamos bien? Qué bueno. Vamos al 9. Y ahora vamos a ver que se necesitaba a una persona para que se realizara el nuevo pacto y que el sumo sacerdote hiciera válido ese sacrificio. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:11. ¿No dije? Órale, ya ven, perdónenme. Hebreos 9:11. Dice, pero ya presente Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por ese, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos ahora al 9:23 al 28 para complementar esta idea. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, los elementos, un sumo sacerdote. Era necesario un sumo sacerdote. Un nuevo pacto, ¿se acuerdan? Un nuevo pacto y un sacrificio. ¿Quién era el sacrificio? Jesucristo mismo. ¿Ok? Y ahora vamos a la idea que mencionaba en Hebreos 6. Vamos al 10, del 11 al 25. Hebreos 10, del 11 al 25. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿dónde está? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gracias, Señor. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y aquí está la misma idea. Todo esto que acabamos de hablar es para seguir con esta idea. ¿Y cuál es esta idea? Así que hermanos, teniendo, ¿qué dice? Libertad para entrar al lugar, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, todo esto era para que tú y yo, mientras estamos aquí en la tierra, tengamos la libertad de qué? De entrar en el lugar santísimo. Quiero hacerte una pregunta, no me respondas. ¿Cómo es tu vida de oración? No me respondas, pero piénsalo. ¿Cómo es tu vida de oración? Yo me he encontrado muchas veces en mi vida de oración en que digo cosas que ni siquiera lo quiero o lo deseo. Es decir, a veces caigo en una vida de oración en la que repito cosas. Señor, te damos gracias por este día y porque tú nos amas. Señor, te pido por la iglesia, pido por cada persona que viene. Y son palabras que nos hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Que repetimos una y otra vez, y venimos, y Señor, bendito Padre Celestial, ¿cuándo se inician su oración con bendito Padre Celestial? Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias. ¿Cómo es tu vida de oración? Muchas veces, hermano, es solamente una mecánica, es solamente una repetición, es solamente, inclusive hasta las lenguas, que vamos a hablar de eso el viernes, pero inclusive hasta las lenguas, solamente las horas, porque las sabes, pero muchas veces ni siquiera estás en el espíritu orando y edificando tu espíritu, ¿me voy a entender? Sí, sí pasa o no. Y es que yo creo que muchas veces nos podemos encontrar en situaciones de desánimo, de desaliento. ¿Cuándo se han encontrado así en situaciones? Ya no quiero, ya no puedo, me está ganando el pecado, me está ganando el vecino, la vecina, la chamba, los hijos, el esposo, la esposa, todo está mal, todo está en mi contra y tenemos una promesa que tuvo que hacerse un buen de cosas para que pudiéramos tener acceso a esta promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Entrar al lugar santísimo. Ahora veo algunas de sus caras y en verdad no lo entiendo. No le entiendo, en verdad no le entiendo. No entiendo cómo Dios nos dice, hey, puedes entrar a mi presencia, puedes estar conmigo, puedes habitar en el mismo lugar que yo, espiritualmente hablando. Y unos están así. No lo valoramos. Pero no lo valoramos porque no lo hemos experimentado. No sabemos qué es entrar al lugar santísimo. Porque la persona que tiene una experiencia con Dios no puede ser la misma persona. ¿O sí?
Es decir, estás en la misma presencia del ser más maravilloso de toda la existencia, el ser más perfecto, el ser más justo, el ser más amoroso, el creador del universo. ¿Y no has cambiado? ¿Y no ha sido transformada tu vida en lo que sea? Muchas veces asumimos y damos por hecho que sí, ya hemos entrado a la presencia. Oh, hermano, yo sí he entrado a la presencia de Dios, siempre entro a la presencia de Dios. Tiene que ser algo visible, tiene que ser algo palpable. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Y es por eso que Jesucristo dijo, mis hijos, mi pueblo, mi iglesia necesita tener acceso al lugar santísimo. Es una necesidad, hermano, tenemos que entender, es una necesidad. Jesucristo abrió todo, lo hizo lo posible para que tú y yo entráramos a ese lugar. La pregunta hoy es, ¿cuántas veces hemos entrado a ese lugar? La pregunta más bien es que queremos entrar a ese lugar. A veces no queremos, porque hay cosas que todavía nos atan a este mundo. Y entendemos, si yo me comprometo más, si yo busco más de Dios, ya no voy a hacer esto que yo quiero hacer. Ya no puedo tener esta relación que a mí me gusta tener. Ya no puedo ser yo. ¿Y qué no se trata de eso? ¿Qué no se trata de ya no ser nosotros, pero ser como Cristo? ¿Qué no se trata de decir, Señor, que tu vida se esté formando en mi interior? ¿Has escuchado de grandes hombres de Dios? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado? ¿Poder mencionar alguno? Además de la Biblia. Vamos a poner a las de la Biblia aparte porque esos son como que, la Biblia. Pero vamos a hablar de hombres y mujeres, también no ha habido mujeres, que no están en la Biblia, pero que han sido usadas por Dios, usados por Dios. ¿Me puedes mencionar alguno? Madre Teresa de Calcuta, no conozco su vida tanto, pero Andrew Murray, Charles Spurgeon, Eric Prince, ¿qué? Jim Elliot, Watchman Nee, Billy Graham, Leonard Ravenhill. Uno están diciendo, ¿y esos quiénes son tú? Yo nada más conozco a mi vecino Juan y el primo Pedro, mi sobrino Chuchín. A veces estamos tan conformes con nuestra vida, tan conformes con nuestra comodidad, tan conformes con venir un día, dos, tres, aplaudimos, voy al grupo de casa. En fin, si funciona o no funciona el grupo de casa, pues no importa, el líder es el que tiene que darle cosas al pastor, yo no. Así pensaba yo. Ay, no pasa nada, o sea, ay, el chiste es que ya yo cumpla y después haga lo que realmente me importa, haga lo que realmente me llena, viva para lo que realmente me satisface. ¿Qué no es Jesús? ¿Qué no es entrar en el lugar santísimo y morar ahí y estar con la persona más maravillosa que existe en este mundo, que nos ha amado y que nos ha dado la vida eterna y que nos ha llenado de bendiciones y que nos ha prometido que va a estar con nosotros? ¿Qué no es Él? Y entonces cuando leemos todo esto, fíjense lo que pasa, porque después ya da una advertencia. Porque si pecaremos, 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, o el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados.
en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, siendo que tenéis por vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo se obtiene la fuerza? ¿Cómo se obtiene la pasión? ¿Cómo se obtiene la compasión? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? ¿Cómo se obtiene todas estas cosas que Dios nos quiere dar? ¿Cómo se obtienen? Entrando al lugar santísimo. Y es algo que se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros. Hermano, no es para el pastor, no es para el líder, no es para el hermano super, es para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Bueno, más o menos. No, es para ti y es para mí. Es lo necesario, lo necesitamos para que nuestras vidas sean preservadas y para poder sostenernos hasta el final. Dice algunos elementos, y quiero terminar con esto. En el versículo 22. 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Es decir, el primer elemento para poder entrar al lugar santísimo es ser honestos. Y yo creo que aquí este elemento es el más difícil, porque tenemos muchas veces un engaño de nosotros mismos. Pensamos que ya sabemos cosas, ya hemos experimentado cosas, ya hemos vivido cosas, ya conocemos cosas, no estamos tan mal, hay gente peor. No somos sinceros delante de Dios. Y es que es como algo bien absurdo, pero aún así lo intentamos siempre, o por lo menos yo era así. Venir aquí con una cara, es decir, espiritual, ¿verdad? Alabando a Dios, llorando. Y Dios sabe, sabiendo, y yo sabiendo que Dios sabe lo que hacía allá. Y todo lo que no hacía por Él. ¿Me voy a entender? Entonces, lo primero es reconocer, Señor, con un corazón sincero, admito, reconozco que no soy la persona que debo ser. Admito que me he quedado corto, sinceramente, honestamente, no quiero engañarte porque no puedo además. Primera cosa, corazón sincero. Después, en plena certidumbre de fe. Es decir, yo sé, yo tengo la certeza, no cabe en mí ninguna duda de que si yo vengo y entro y puedo entrar al lugar santísimo. Hermano, eso es muy drástico. No, en plena certidumbre de fe, convencido en mi espíritu, convencido en mi alma, convencido en mi mente que yo puedo entrar a su presencia, que yo puedo entrar al lugar santísimo. ¿Vamos bien? Dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia, cosas que hemos hecho que se han guardado en nuestro corazón, actitudes que tenemos en nuestro corazón. Justamente este elemento me recuerda la bienaventuranza. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza? Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón, porque ellos ¿qué? Sí, van a ver a Dios un día allá en el cielo, cuando se acaben y se mueran, un día van a ver a Dios. No. ¿A qué se refiere? Hermano, tú tienes un limpio corazón, tú purificas tu corazón, te arrepientes constantemente. ¿Qué crees? Puedes entrar al lugar santísimo y ver a Dios.
Evidentemente no físicamente, no con tus propios ojos, pero estar en su presencia, sentir su presencia, decir, Señor, estás aquí y me amas y cámbiame, cámbiame. No quiero ser el mismo. ¿Estoy siendo claro? Y por último dice, lavado los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es lo que nos va a purificar. Purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, yo quiero que terminemos aquí, que los que quieran, no es para todos, en verdad no es para todos y eso es lo triste. Eso es lo triste porque vamos a estar en un día delante del Señor y vamos a sorprendernos de muchas cosas. Y el hermano y la hermana, no sé. Yo quiero escuchar esas palabras. Bien, buen ser prefiere. Esta promesa te la hice a ti y la voy a cumplir. ¿Oh, no es glorioso, hermano? ¿No es glorioso? Yo recuerdo ese día, yo recuerdo cuando nací de nuevo, yo recuerdo cuando Dios me prometió la vida eterna, yo recuerdo cuando Él me perdonó, yo recuerdo cuando Él borró mis iniquidades, yo recuerdo ese día, lo recuerdo muy bien y dije, Señor, gracias, te voy a amar, te voy a seguir, te voy a buscar todos los días. Pues pasan cosas y empezamos a desviarnos, y empezamos a querer rendirnos, y empezamos a... Pero tenemos la promesa y la posibilidad, hermanos, de entrar al lugar santísimo y ahí... Ah, ahí todo cambia. Ahí todo es renovado. Ahí podemos una vez más escuchar su voz y decir, sigue intentando, sigue peleando. Estoy contigo, no te he dejado, no te voy a desamparar. Oh, pero hay que buscarlo. Vamos a ponernos de pie. Ahorita se viene lo bueno. No se preocupen. Cuando tú y yo entramos al lugar santísimo, Dios nos muestra qué cosas tenemos que cambiar. Dios nos muestra cuán frágil y débil es nuestra vida de oración. Él nos muestra muchas veces lo superficial de nuestra fe. Él nos muestra que tenemos doble ánimo muchas veces. Oh, sí, quiero servir a Dios y entregarle y después dices, no, ya no quiero nada. Pero no nos los muestra simplemente para que digamos, sí, sí, es cierto, soy el peor, ya mejor no sirvo para nada. No, esa es la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Es un trabajo y es un esfuerzo, sí. Si no entramos solamente a decir una, dos, tres, centro, lugar santísimo, ya. No, es una búsqueda. Es una búsqueda. Por el Señor Jesucristo dice, yo soy galardonador de los que me buscan, de los que me buscan, de los que pasan tiempo conmigo. Y cuando leemos, y después que sigue, Hebreos 11, ¿se acuerdan? Cuando leemos esa lista de hombres y de mujeres, hermanos, ellos tenían relación con Dios. No era algo fingido, no era algo falso, no era una costumbre, no era un ritual, no era una mecánica ir a la iglesia y después. No, 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 ellos tenían una relación con Dios, ellos entraban al lugar santísimo, ellos eran fortalecidos. Pero ahora nos toca a nosotros. Vamos a abrir el altar mientras mis hermanos pasan acá y a entonar una alabanza. Si el Espíritu Santo te habló y dijo y te mostró